bendiga a todos mis queridos hermanos en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Todos sean bienvenidos a la casa del Señor en esta mañana. Después de la vigilia, hermanos, estamos aquí y seguimos con el gozo. Amén. Todos sean bienvenidos. Amén. El hermano Luis también. A todos, hermanos, los que estamos en este lugar. Todos sean bienvenidos en el nombre de Jesús. Vamos a abrir la Biblia y para ello quiero invitarles a leer en segundo libro de Corintios, en el capítulo 10 y versículo 1 en adelante. Vamos a considerar unos poderosos versículos de la palabra de nuestro Padre Celestial. Cuando todos lo tengan pueden decir un buen amén. Amén. ¿Todos tenemos la porción? Gloria al Señor. Amén. Vamos a esperar para que todos tengan la porción, hermanos, y vamos a leer todos juntos a una sola voz. Leemos la Biblia honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y los redimidos con la sangre del Cordero. Dice, todos a una sola voz, la Biblia dice así: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumento y todo altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Padre que estás en los cielos de los cielos, hemos leído su palabra bendita, Señor, en esta mañana. Le rogamos, Padre de la gloria, que nos hable, que nos administres, que esta palabra, Señor, sea de bendición, de restauración sobre nuestras vidas. Que su palabra, que es manantial del cielo, Padre mío, sea fluyendo sobre cada uno de nosotros, Padre Santo. Señor, así como envía la lluvia de los cielos, así envía su palabra, Señor amado, Padre de la gloria. Deposita esta palabra en mis labios, Señor, Dios del cielo, Padre Santo, y que llegue, Señor, no a los oídos, sino a lo interior, al corazón, para que pueda germinar y producir y dar frutos, Padre Santo, que podamos dar frutos dignos de arrepentimiento, que haya una transformación, Padre Santo, a través de su palabra, Señor. Llega allí donde está la necesidad, Señor. Háblanos, Padre. Se lo pido en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Que la dulce presencia de Cristo se pasee en el medio nuestro, Señor amado, Padre Dios mío, desde la parte de enfrente hasta la parte de atrás, Señor de la gloria. Señor, que hayan muros de fuego alrededor de nuestras vidas y que ningún dardo maligno los toque, Padre Santo de la gloria. Reprendemos toda obra de las tinieblas y solamente declaramos su presencia obrando, administrando de una manera sobrenatural. Se lo pido en el nombre de Jesús. Usa mis labios como siempre usted lo ha hecho, y respáldame, Señor, para predicar su palabra bendita en el nombre de Cristo. Que no me vean a mí, Padre de la gloria, sino a usted, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Tenga la bondad de tomar asiento. Siéntese bien en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Abróchese bien los cinturones. Amén. Las armas del creyente son poderosas en Dios. Dale un aplauso fuerte a Cristo. Las armas del creyente son poderosas en Dios. Dale ese aplauso fuerte al Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Es el tema del mensaje. Pablo, hermanos, amaba profundamente, hermanos amados, al Señor.
Pablo amaba, hermanos amados, la grey del Señor, la iglesia del Señor. Pablo amaba a los hermanos, a todos los hermanos. Él sentía un profundo amor por ellos. Pero los hermanos no amaban al apóstol Pablo. Algunos de los hermanos, algunos hermanos se hicieron enemigos del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo los corrige, hermanos, y les dice: me he hecho enemigo de vosotros por deciros la verdad, por decirles la verdad. Es que la verdad incomoda a la gente, hermanos. La gente quiere escuchar fábula, chistes, mentiras, engaño, donde, hermanos, el hombre no va a ningún lado de esa manera. Pero Pablo les enseñaba, los instruía con la palabra, y por predicar la palabra, por predicar la verdad, se había hecho enemigos de los hermanos. La verdad incomoda. A Cristo, hermanos, lo aborrecieron, fue despreciado y desechado entre los hombres, porque les decía que él era el Hijo de Dios. Y, hermanos, fue aborrecido por la verdad, fue rechazado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A todo aquel, hermanos amados, que se le anuncia la verdad, la gente no quiere escuchar la verdad, quiere escuchar mentiras. Ahora, Pablo sabía quién lo había llamado a predicar la palabra. ¿Cuántos saben que Dios te ha llamado, que Dios nos ha llamado a nosotros a predicar este santo evangelio? Pablo sabía que Dios lo había llamado a él, hermano. Él escuchó claramente, hermanos, cuando el Señor le habló al apóstol Pablo. Hermanos, y todo aquel que Dios llama a predicar la palabra del Señor, hermanos, todos aquellos que han predicado la palabra de Dios desde la antigüedad fueron aborrecidos por la gente. Si usted ve, hermanos, a través del trayecto de todas las escrituras, usted se va a dar cuenta que todos aquellos que predicaron la palabra de verdad, que anunciaron la verdad, fueron aborrecidos. Usted puede ver, hermanos, a Jeremías, a Ezequiel, a Isaías, a Daniel, a Amós y a todos los profetas. Fueron aborrecidos por predicar y por decir la verdad. Él se aplauso al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. Pablo, hermanos amados, exhorta, reprendió la iglesia de Corintios. ¿Por qué los exhorta? Porque ellos, hermanos, de alguna manera habían permitido que entraran falsos, hermanos, a la iglesia de Corintios. Se habían instruido falsos, hermanos amados, en esa iglesia. Y por eso Pablo comienza a corregirlos, a exhortarlos, hermanos, porque ellos le habían dado cabida a los falsos, porque los falsos siempre se infiltran. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta hora? Dele ese aplauso al Hijo de Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Los falsos se habían levantado en contra del apóstol Pablo. Se levantaron, hermanos amados, para levantarle calumnia. En otras palabras, calumniaron al siervo del Señor. Y usted sabe quién era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre serio, que desde el momento que ese hombre se convirtió, cuando Pablo se convierte al Señor, ese hombre fue una nueva criatura, fue un hombre ejemplar, se paraba como ejemplo, hermanos amados, de todos los hermanos, y instruía a los pastores y les decía: sé ejemplo en la grey, sé ejemplo, hermanos, así como yo, decía él, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Pero más sin embargo, hermanos, vemos que aún, hermanos, los falsos estaban calumniando al apóstol Pablo. ¿Cuántos alaban a Cristo? Lo estaban difamando. Se habían levantado en contra de él algunos hermanos para calumniarlo, para rebelarse en contra del apóstol Pablo. Hermanos, Pablo se definió desde el momento que, hermanos, que el Señor lo llama, fue transformado. ¿Cuántos alaban a Cristo? Denle ese aplauso al Hijo de Dios. Por eso el cristiano, el Hijo de Dios, desde el momento que el Señor lo llama,
hermanos, a la viña del Señor, no puede estar tomando de dos fuentes de agua. No puede estar tomando agua dulce y agua amarga. No puede estar tomando de dos copas, de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No puede estar participando de dos mesas, de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Por eso todo cristiano, hermano, que ha recibido a Cristo debe de definirse y vivir para la gloria de nuestro Padre Celestial. De ese aplauso al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. A su nombre. Los que, hermanos amados, los que aman a Dios, todo aquel que ama a Dios, hermanos amados, todas las cosas obran para bien. El que ama a Dios, dice la Biblia, que todas las cosas obran para bien. Hermanos, en el mundo, cuando las cosas suceden mal, de las cosas malas destruyen. Pero en el Señor, las cosas malas, el Señor las cambia para bien. Dice la Biblia que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Dele ese aplauso a Cristo en esta hora. Jesús está en este lugar. Todo obra para bien. No importa si te calumnian, no importa, hermanos, si te difaman, no importa quién se levanta en contra de usted. Si usted ama al Señor, todas las cosas, dice la Biblia, que obran para bien. Esta semana yo estuve hablando con un hermano de otro estado y le digo: ¿cómo estamos, varón? ¿Cómo le ha ido? Y me dice: mire, ya no estoy viviendo donde vivía antes. Me fui a otro lugar y renté una casa y ahí estaba viviendo. Entonces comencé a evangelizar a toda aquella colonia donde vivían, donde estaban aquellas casas, predicando la palabra del Señor a toda la gente. También estaba la dueña allí, me dice, la evangelicé. Y ella me dijo: lárguese, váyase, deje mi casa. Entonces me corrió, me dice, y me dio un mes. Y en ese mes yo le llamé a un amigo y me dice él: acabo de comprar una casa. Entonces, y me llevó donde el hombre que le había ayudado a comprar la casa, el vendedor, hermano, y aplicó para comprar una casa. Ahora soy dueño de la casa. ¿Cuántos alaban a Cristo? No importa si te están corriendo, no importa, hermanos amados, si te desprecian, hermano. El que ama a Dios, todas las cosas obran para bien. Dele ese aplauso al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. A Daniel, usted sabe quién era Daniel. A Daniel lo difamaron. Se levantaron los gobernadores, los sátrapas en contra de Daniel, hermanos, y lo calumniaron porque este hombre oraba, dice la palabra del Señor, hermanos. Y dice la Biblia, ustedes conocen toda la historia, donde Daniel fue metido, hermanos amados, por la calumnia al foso de los leones. Pero quien terminó en el foso de los leones, quien terminó en la panza de los leones, fueron aquellos que lo difamaron. ¿Cuántos alaban a Cristo? Que piense bien, que piense dos veces aquel que te difama. ¡Ay, poder! Yo diría, hermanos, que debe de pensarlo bien una gente que comienza a difamar a un hijo de Dios. Hermanos, porque un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, que está haciendo la voluntad de Dios, tiene bienaventuranza. Cristo dijo: bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón en los cielos es grande, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros, dice el Señor. Denle ese aplauso al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar, hermano. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Pablo fue calumniado. Ahora, la porción que hemos leído, vamos a entrar en el desarrollo del mensaje. La porción que hemos leído dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros.
Pablo comienza a exhortar a estos hermanos, se les dice, hermanos amados, Pablo les dice, hermanos, pero comienza el apóstol Pablo y les dice, yo Pablo os ruego, hermanos amados, yo Pablo, dice, hermanos, por la mansedumbre y ternura de Cristo. Pablo exhorta a los hermanos, pero él comienza, hermanos, con mansedumbre. Se dirige con ternura a los hermanos. ¿Cuántos alaban a Cristo? Y se identifica, yo Pablo, hermanos, por la mansedumbre, por la ternura en Cristo. Ese hombre sabía cómo dirigirse a la iglesia. Aquellos que lo estaban difamando, se dirigió él con mansedumbre. Se dirigió este hombre, hermanos, con ternura. Ahora, ¿cómo nosotros nos dirigimos cuando alguien nos difama? Con mansedumbre, con ternura. ¿Cómo llegamos cuando alguien nos difama? Llegamos con mansedumbre, y la mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu. Pablo llegaba con mansedumbre, con ternura, pero nosotros, alguien que los calumnie, ¿será que llegamos? Yo meditaba, ¿será que llegamos con ternura, con mansedumbre? No, hermanos, llegamos echando chispa, llegamos enojados. ¿Y usted por qué anda hablando de mí? ¿Y usted por qué dice eso de mí? Dice eso de mí. Entonces nosotros los enojamos, hermano. Pero Pablo, hermanos, comienza a decirle que él llegaba con mansedumbre, con ternura en Cristo. Dele ese aplauso al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. A su nombre sea la gloria. Ese hombre, hermanos, les dice, ustedes dicen, Pablo les dice, ustedes dicen que cuando estoy entre vosotros, cuando estoy con vosotros, soy humilde, soy sencillo, soy, hermanos amados, tímido para hablarle. Pero cuando estoy ausente, soy osado. En otras palabras, soy valiente, soy áspero, soy duro. En otras palabras, ellos decían, cuando el apóstol viene, los habla con humildad. Los habla con humildad. Nos habla, es tímido para hablar. Pero cuando los escribe las cartas, nos exhorta, nos reprende. Pablo, hermanos, exhortaba, presente o ausente, siempre era un hombre que predicaba la palabra del Señor. No andaba con paños tibios. Dale ese aplauso a Cristo en esta hora. Jesús está en este lugar. Dérselo más fuerte al Hijo de Dios. Pablo les dice claramente a ellos, hermanos, y los exhorta, no solamente, hermanos, cuando estaba lejos, sino cuando estaba presente. Hay muchos predicadores que en la radio son terribles para predicar. O cuando lo invitan a predicar a otra iglesia, le dan con el hacha, pero en la iglesia son mielitas. Y eso es lo que pensaba que el apóstol Pablo era. No, el apóstol Pablo era un hombre recto con la palabra, que enseñaba la palabra. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? No es como los predicadores de actualmente de estos tiempos, hermano, que cuando lo invitan a predicar a otro lugar y llegan con el hacha, llegan con machete, llegan con todo, pero a la iglesia nunca la exhortan porque tienen miedo que se les vayan. ¿Cuántos alaban a Cristo? Pero el apóstol Pablo, hermano, era un hombre definido que les enseñaba la palabra del Señor. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar, a su nombre. Verso 2, miren cómo le dice: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como que si anduviésemos según la carne. Ruego, dice el apóstol Pablo, estoy rogando que cuando esté presente, que cuando llegue, no tenga que usar de aquella osadía, de esa valentía, para darles, aleluya, a aquellos que dicen, aquellos que andan diciendo que andamos según la carne. Ahora entendemos qué decía la gente,
que el apóstol Pablo andaba en la carne. Y ahí lo dice claramente. Como algunos que tienen, hermanos, que nos tienen como que si anduviésemos según la carne. Decían que el apóstol Pablo y aquellos que andaban con el apóstol Pablo andaban en la carne. Y el apóstol Pablo no andaba en la carne, no era un hombre carnal, sino que era un hombre valiente, era un hombre espiritual. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar, a su nombre sea la gloria. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque andamos, él reconoce, hermanos amados, que era un hombre de carne y de hueso. ¿Cuántos lo reconocemos? Era un hombre de carne y de hueso, pero no militaba según la carne. Él entiende perfectamente que era débil, que era humilde, que era tosco para hablar, hermano. Pero ese hombre no andaba en la carne, no militaba, no hacía la obra del Señor según la carne, sino que ese hombre andaba en el espíritu. Y de ninguna manera el apóstol Pablo satisfació los deseos de la carne, los deseos de la carne. Él dijo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es decir, que ese hombre rechazó las obras de la carne. ¿Cuántos alaban a Cristo? Hay que rechazar toda obra de la carne. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. A su nombre. Pablo reconoció que era tímido, que era humilde, hermanos, que era humano. Pero las armas que él usaba no eran, hermanos, armas como las bombas las bombas humanas que el hombre usa. Bombas, cohetes, hermanos, pistola. Esas no eran las armas que el apóstol Pablo usaba. Misiles, espada, lanza. No, esas no eran las armas que el apóstol Pablo usaba. Las armas que el apóstol Pablo usaba eran armas espirituales. Dale ese aplauso al Hijo de Dios. Armas poderosas que son en Dios. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. A su nombre. Verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Las armas que yo uso no son carnales, no es espada, no es las armas que los hombres usan, sino que las armas que yo uso, le está diciendo el apóstol Pablo, son armas espirituales. Y les hablaba con evidencia, hermanos, con respaldo de la palabra. Hermanos, cuando él llegaba, no solamente llegaba con palabra y con sabiduría, sino que llegaba con milagros hechos, establecidos por el Dios del cielo. Dios lo respaldaba. ¿Cuántos alaban a Cristo? Y eso es lo que nosotros debemos de entender, que todo aquel que tiene un llamado del Señor es respaldado por el poder del Espíritu Santo del Señor. Dénselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar, a su nombre. Hermanos, el apóstol Pablo decía que las armas que él usaba no eran armas carnales, sino que eran poderosísimas en Dios para destruir toda fortaleza del diablo, el demonio. Nadie que anda en la carne va a vencer al diablo. Ninguno que anda en la carne va a vencer todos los deseos hermanos, los deseos de la carne. Para vencer los deseos de la carne, tiene que andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu. Por eso él dijo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra del Espíritu y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que queráis, dice el apóstol. ¿Cuántos alaban? Porque los deseos de la carne son contra el Espíritu, y manifiestas son los deseos de la carne o las obras de la carne: adulterio, fornicación, avaricia, lujuria, hechicería, enemistades, pleito y todo eso, hermanos amados, por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos desobedientes, dice la palabra del Señor. Déselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. Ahora, ¿cuáles son las armas que el apóstol Pablo usaba? Si no eran armas
carnales. ¿Cuáles eran las armas que el apóstol Pablo usaba? Hermanos, hay armas espirituales que nosotros debemos de usarlas en el nombre poderoso de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y están en la palabra. Están en la palabra. Si nosotros queremos esas armas, están en la palabra y debemos de tomarlas. Dice la Biblia en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuántos alaban a Cristo? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Una de las armas poderosas que el cristiano debe de usar es fortalecerse en el Señor. Nadie puede vencer al enemigo si no te fortaleces en el Señor. Jesucristo dijo claramente: sin mí nada podéis hacer. Para derrotar todo principado, toda potestad, necesitamos fortalecernos en el Señor, porque Él es el que da fuerza a la iglesia. La fuerza de la iglesia no depende de nuestras propias fuerzas físicas, sino que esas fuerzas son espirituales. Y para que la iglesia se fortalezca, debe de fortalecerse en el Señor. Dele ese aplauso al Hijo de Dios. David siempre que iba a la batalla, a pelear, a la lucha, ese hombre, hermano, no iba solo. Ese hombre se fortalecía primero en el Señor y luego salía a pelear. Amén. Ese hombre no iba solo. Antes de salir a la guerra, David se fortalecía, venía en oración, venía, hermanos amados, al profeta, venía al siervo del Señor, hermanos, para que el Señor le indicara, hermanos, si estaba posible en el Señor, si estaba en el Señor, que David fuera a la guerra. David no iba a pelear ahí, vamos a pelear, no. David primero se fortalecía en el Señor, pedía la dirección del Señor, pedía la cobertura del Señor, pedía la bendición del Señor para salir a pelear. Levanta esas manos al cielo. No salgas solo, debes de fortalecerte en el Señor. Un arma poderosa es fortalecerlos en el Señor. Dice la Biblia que en una ocasión todos estaban hablando de apedrear a David, de matarlo. Pero ¿qué hizo David? Se fortaleció en Jehová. Fortalécete en el Señor. Los demás estaban llorando porque les habían llevado los hijos, las mujeres. David, hermano, no se puso a llorar. David se fortaleció en el Señor. Cuando vengan pruebas a tu vida, no te pongas a chillar, en otras palabras. No los pongamos a llorar, hermanos, como los demás. Vengamos y fortalezcámonos en el Señor, porque Él es el que nos va a dar la fortaleza. Él es el que nos va a ayudar a vencer, hermanos amados, la batalla, las luchas, las pruebas que se levantan en contra de nosotros. No importa cuál sea la prueba que usted se haya levantado en contra de usted, fortalécete en el Señor. Yo no sé cuáles son los dardos que el enemigo te está lanzando para enfriarte, para desviarte y apartarte del camino del Señor. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. A su nombre, fortalécete en Él. Fortalezcámonos en Él. Vengamos al Señor y digamos: Señor, necesito fuerza, necesito de su ayuda. Estoy enfermo, el enemigo se ha levantado. Fortalécete en el Señor. Mucha gente se fortalece en el otro débil. Hermano, usted no se puede fortalecer en brazo de carne, en otro que está para morirse. Fortalécete en el poderoso, en el que tiene el poder, en aquel que tiene la autoridad, en aquel que levanta, en aquel que restaura nuestras vidas. Alabado sea su nombre para siempre.
David se fortaleció en Jehová. Antes de pelear en contra de Goliat, primero se fortaleció en Jehová. Yo voy en el nombre de Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel. ¿Cuántos alaban su nombre? Nosotros no podemos ir solo a la guerra. Primero hay que fortalecernos en el poder de su fuerza. ¿Cuántos alaban a Cristo? Hay que fortalecernos. ¿Cómo nos vamos a fortalecer? En el Señor. Venga de rodillas. Señor, estoy atribulado, estoy amedrentado, estoy, hermanos, triste, estoy desconsolado, estoy afligido, tengo temores. Preséntenselos al Señor. Venga la cruz, venga a los pies de Cristo. Alabado sea su nombre. Venga la fuente de vida. Venga aquel que es poderoso para levantarlo de la aflicción, de las tormentas, de la batalla, de las luchas, en el nombre de Jesús. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. A su nombre sea la gloria, hermano. Segunda arma poderosa. Hermanos amados, la Biblia dice: está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Segunda armadura poderosa que nosotros debemos de usar en la vida cristiana, hermanos, es estar firme, es tener firmeza, estabilidad, seguridad, convicción, certidumbre. Tener, hermano, firmeza en la vida espiritual. Nadie que no tenga firmeza va a derrotar al enemigo. Para vencer, hermanos, al enemigo necesitamos firmeza, estar seguros donde estamos parados. No podemos estar, hermanos, como las olas del mar llevadas por los vientos. No podemos estar moviéndolo de aquí para allá y de allá para acá. No, la iglesia necesita firmeza espiritual. ¿Cuántos alaban a Cristo? Denle ese aplauso al Hijo de Dios. Cuando un boxeador, no hay malinterpretar, a mí no me gusta el boxeo y nunca pagué para ver una pelea de boxeo. Pero un boxeador, cuando va a pelear, cuando ese hombre está dispuesto a pelear con su rival, ¿cómo se prepara? Ese hombre se pone firme, porque si no está firme, con un empujoncito lo van a tumbar al piso. Necesita estar firme. Por eso la iglesia, cada uno de nosotros necesitamos firmeza. ¿Cuántos alaban a Cristo? Si uno está todo débil, no, hombre, viene el enemigo con lo tira. La iglesia necesita firmeza espiritual. No estar claudicando entre dos pensamientos. Firmes en la fe, sabiendo en quién nosotros hemos creído. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos sabemos en quién hemos creído? Si usted sabe que ha creído en Cristo, necesitamos firmeza, estabilidad, hermano. No ser movidos, hermanos, por cualquier viento de doctrina. Moverse de aquí para allá y de allá para acá. La iglesia necesita convicción, seguridad en el nombre poderoso de Cristo nuestro Señor y Salvador. Si un árbol no está bien firme, cualquier viento lo tumba, lo tira. ¿Cuántos alaban a Cristo? Pero si ese árbol tiene raíces, aunque vengan los vientos, aunque vengan las tormentas, hermanos, ese árbol no se va a rajar, ese árbol no va a caer, porque tiene sus raíces fundamentadas. Y nosotros como cristianos debemos de estar fundamentados en la roca, en Cristo, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Funda. Hermanos, el Señor nos habló de la casa. ¿Se recuerdan? De la casa, hermanos amados, que había, del hombre que había fundado su casa en la roca, y de aquel que había fundado su casa en la arena. En la arena no hay firmeza, la arena es moviliza, hermanos, pero la roca es firme. Y todo cristiano necesitamos estar fundados en la roca, en Cristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Funda tu casa, fundemos nuestra fe en Cristo. Para cuando vengan los vendavales, cuando vengan los huracanes, hermanos, nuestra casa esté firme, estemos seguros. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Denle ese aplauso al Hijo de Dios. Necesitamos firmeza. Hay gente, hermanos, que tienen 20 años y no se han firmado en la vida cristiana.
Tienen 10 años de ser cristianos, no están firmes en la fe. Por eso cualquier vientecito lo tira, porque no hay firmeza. Todo cristiano necesitamos firmeza, convicción, hermanos, seguridad, para que el diablo no lo ande sacudiendo, para que el diablo no lo ande arrastrando. Hermanos, si nosotros no somos basura, el viento es que se arrastra la basura. No, hermanos, pero cuando aquel que está fundado, nadie te puede mover, hermanos, de donde el Señor te tiene, donde el Señor te llamó, de donde el Señor, aleluya, te prosperó, donde el Señor te dio la salvación y la vida eterna. Levanta esas manos al cielo. Jesús está en este lugar. A su nombre. ¿Sabe dónde acepté yo al Señor? ¿En qué iglesia acepté al Señor? En esta iglesia, en la iglesia de Exibá. Todos se fueron, hasta el pastor se fue, hermano. Unos 2 quedamos, aquí unos 2 estamos. Hermano, pero es aquí donde el Señor me llamó. Todo cristiano debe de tener firmeza en el nombre poderoso de Cristo. Que el enemigo no te ande como pelota para allá y para acá. No, hay que tener firmeza en la vida espiritual. ¿Cuántos alaban a Cristo? Dénselo fuerte al Hijo de Dios. Jesús está en este lugar. Dénselo más fuerte al Hijo de Dios. Para vencer, para derrotar al adversario, necesitamos firmeza, seguridad, convicción para destruir todo dardo de las tinieblas. Cuarta armadura poderosa: calzaos los pies con el evangelio de la paz. ¿Y eso qué? Ponerse los zapatos y salir a predicar afuera. Es una armadura también para todo cristiano. Calzaos los pies con el evangelio de la paz. Hermano, aquellos que llevan el evangelio, que salen a predicar afuera, esos pies son benditos. Benditos son los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas de salvación afuera. No solamente de predicar en un púlpito, en un altar, hermano, no. Hay que salir afuera, las almas perdidas que no tienen a Cristo. Póngase los zapatos y salgamos a predicar, a anunciar que no hay otro nombre debajo de estos cielos dado a los hombres por el cual el hombre pueda ser salvo, solamente en Cristo nuestro Señor y Salvador. Benditos son los pies que llevan, que anuncian. Los pies no anuncian, pero los pies son los que llevan anunciando la palabra del Señor, hermanos amados. Aquellos que no tienen a Cristo, aquellos que están atados por el diablo, aquellos que no pueden salir de los vicios, aquellos hermanos que están enredados en las cosas del mundo. Por eso el Señor nos llamó a nosotros para que salgamos afuera y presentemos el mensaje del Señor a esas vidas que están necesitadas, que el diablo se las está arrastrando al infierno. Es tiempo que la iglesia se levante en el nombre poderoso de Jesús y rescatar estas almas al diablo en el nombre de Jesús. Cuando aquel ganadero fue libre, el ganadero fue libre. Te seguiré, le dijo. No, le dijo el Señor. Ve y háblale a los tuyos. ¿Cuántos alaban a Cristo? Cuando el Señor los libertó del diablo, los demonios, hay que abrir la boca. Hay que testificar. Hay que anunciar. Hay que predicar la palabra y ponerlos por ejemplo nosotros y darle el mensaje, hermano, a aquellos que viven en la casa con nosotros, hermanos, a los vecinos. Hay que predicarles la palabra del Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo? Dársela fuerte al Hijo de Dios. El Señor no solamente los llamó para estar en un púlpito, los llamó, hermanos, para predicar el evangelio también afuera, llevar la buena nueva de salvación, dárselo fuerte al Hijo de Dios, anunciar que el Hijo del Hombre está a las puertas, que Cristo pronto viene, que la venida del Señor se avecina. ¿Cuántos alaban a Cristo? Y que es importante que toda alma que no tiene a Cristo lo reciba como su único y suficiente Salvador de su alma.
¿Cuándo fue la última vez que fuimos a predicar? ¿O cuándo fue el último día que usted fue, agarró unos 20 tratados, voy a ir a dárselos ahí a predicar la palabra de Dios? ¿Cuándo fue? Esta es hermanos, una misión que el Señor le da a la iglesia. Hermanos, esto es una responsabilidad para todos. Hermanos, no solamente para los líderes. Esta responsabilidad es para toda la iglesia. Y las hermanas también pueden ganar almas para el reino de los cielos. Se recuerdan de la samaritana. Esa mujer salió corriendo después que tuvo un encuentro con el Cristo de la gloria y llegó a evangelizar a toda Samaria. He visto un hombre que me ha dicho toda la verdad. He visto un hombre que es profeta. ¿Cuántos alaban su nombre en esta hora? Aleluya. Y toda una gran multitud vino al Señor por aquel mensaje de aquella mujer. Ahora no solamente creemos por ti, hemos visto, decían ellos. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Alguien tiene que ver los milagros. Alguien tiene que ver la transformación cuando la iglesia se define a predicar la palabra del Señor. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Llevemos el evangelio, prediquemos la palabra. Nos oigan o no los escuchen, los aborrezcan, no importa. En una ocasión yo le hablé al vecino, man, es un tipo católico, rojo, bien católico. Y llego a la casa de él, a hermanos, a evangelizarlo, a predicarle. Solo pujaba al tipo. Después, como a los 2 meses, se acerca. Vecino, ¿qué pasó? Mire, me dijo, yo tenía una virgencita aquí, me dijo. Aquí la tenía la virgencita. Alguien me la llevó, la tiró, yo no sé qué hicieron con ella. Oh, eso está mal, le dije yo, pero por dentro riéndome, ¿no? Eso está mal que lo hizo eso, no está bien. En verdad, pues no está bien, la creencia del tipo. Pero eso, qué mal les hacía a la virgencita. Y el tipo llegó para reclamarme a mí, porque él pensaba que yo se la había tirado a la basura, o hermano se la había llevado. Entonces el hombre estaba reclamándome y diciéndome, pero hermanos, desde ese momento se enojó conmigo por predicarles la palabra, por decirles la palabra del Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo? Nosotros debemos, hermanos, de predicar la palabra del Señor. Si nos aman o no los aman, el Señor los llamó a predicar la palabra del Señor. Dios llamó al apóstol Pablo para predicar, no para que lo amaran. Dios nos llamó a predicar, no para que la gente nos ama. La gente los van a aborrecer. Cristo dijo, a mí me aborrecieron, el mundo los va a aborrecer. Alabado sea su nombre para siempre. Alguien lo va a aborrecer, pero no importa si el mundo, la gente te aborrece. Lo más importante es que el Dios del cielo nos ame. Dérselo fuerte al Hijo de Dios, que el hermano tiene una corona preparada para nosotros, para todo aquel que le es fiel al Señor. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. Otra armadura poderosa que nosotros necesitamos, el escudo de la fe. La Biblia habla del escudo de la fe. El escudo es una protección que usaban los guerreros, hermanos, los soldados cuando iban a la batalla. Ponían el escudo cuando venía un dardo. Hermanos, ellos invocaban el escudo para defender su cuerpo. La iglesia necesita el escudo de la fe para apagar todo dardo de las tinieblas. Aunque vengan flechas, hermanas, con fuego, con el escudo usted va a apagar todo dardo de las tinieblas. ¿Por qué hay muchos cristianos fríos espirituales? Porque les arrojó un dardo el diablo. Ahora están fríos espirituales. Pero es tiempo que usted se levante, que los levantemos en el nombre de Jesús y reprender todo dardo de las tinieblas, para que ningún dardo te aflija, para que ningún dardo, hermanos, te amedrente, para que ningún dardo te tire al piso. Porque muchos cristianos están derrotados. Un dardo, ¡pau!, una flecha maligna, ¡pau!, no tenía cobertura, no tenía protección. Cuando los dardos vengan a tu vida, ponga el escudo de la fe. Me cubro con la sangre poderosa de Cristo. Me cubro en el nombre del Señor.
No importa cómo el diablo te arroje dardos de aflicción, dardos para amedrentarte, dardos para afligirte, pon el escudo. Cristo está conmigo. Por eso el salmista decía: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Tenemos el escudo, hermanos, que es de nuestro Señor. Jehová es tu escudo, tu fortaleza, tu ayudador. No importa cómo el diablo se levante, en su nombre somos más que vencedores. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. La iglesia necesita ese escudo de la fe para apagar toda flecha maligna, todo dardo de las tinieblas. Otra arma poderosa que nosotros necesitamos es la oración, el ayuno. Sin oración, sin ayuno, hermanos, no vamos a vencer. El ayuno y la oración son ingredientes poderosos. Dios mío, digo yo. A veces yo estoy orando, a veces oro bastante, a veces no. Pero hermano, ¿cómo vamos a derrotar al enemigo con 5 minutos? ¿Cómo vamos a vencer, hermanos amados, los dardos del enemigo con 5 minutos de oración? Necesitamos cobertura. La oración es un elemento poderoso. El diablo se levanta. ¿Cómo lo vamos a reprender si no hay oración? Jesús dijo: este género no sale sino con ayuno y oración. Para echar fuera al diablo necesitamos oración. Mucha gente dice rapidito al aceite. El aceite no echa fuera al diablo. ¿Qué es lo que está haciendo con el aceite? Para sanar al enfermo, no para reprender demonios. ¿Cuántos alaban a Cristo? Es la palabra del Señor. Hermanos, a ningún endemoniado llegaron a ponerle aceite. Vamos a ponerle aceite. No, el aceite no echa fuera al diablo. Hermanos, la oración, el ayuno es como los demonios tienen que irse para afuera en el nombre poderoso de Cristo. Cuando usted está poniéndole un aceite a un endemoniado, lo que está diciendo es ungiendo al demonio. Hermano, póngale oración. Te reprendo, demonio, fuera en el nombre de Jesús. Dele ese aplauso al Hijo de Dios. Cristo, Jesús, nunca le puso la mano a un endemoniado. Por la palabra, fuera. Y se iba. No andaba allí poniendo a recibir. No. Con la palabra, por la palabra, se iba afuera. Ese demonio tiene que irse en el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. Necesitamos oración. Oración. La oración es poderosa. Es vitamina para el alma, para el cuerpo, para nuestras almas, para nuestras vidas. Si no hay oración, vamos a estar débiles espirituales. Y necesitamos cada día, hermanos amados, levantarlos en el nombre poderoso de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Jesús está en este lugar. Otra arma poderosa que la iglesia necesita es la palabra. Porque la palabra de Dios es como espada. Eso dice la Biblia. Porque la palabra de Dios es como espada. Es la espada, y tomar la espada dice la palabra del Señor. La espada que es la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos, tomar la palabra de Dios. Hay predicadores que predican sin la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a derrotar al enemigo? Cristo derrotó al diablo con la palabra. Cuando Jesús fue llevado, hermanos, por el Espíritu, dice la Biblia, al desierto y fue tentado por el diablo, Cristo lo venció con la palabra. Aunque el diablo sabía la palabra y se levantó en contra del Señor, escrito está. También Jesús lo venció por la palabra. Le dijo: escrito está, escrito está. Usa la palabra es poder. Dele ese aplauso al Hijo de Dios. La palabra es poder para vencer al enemigo, para vencer todo principado, toda potestad de las tinieblas. Necesitamos usar la palabra de Dios para reprender todo demonio en el nombre, usa la palabra, en el nombre de Jesús echamos fuera demonios, en el nombre de Jesús declaramos esto. Usa la palabra. Dele ese aplauso al Hijo de Dios. Usemos la palabra. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es medicina. La palabra de Dios es fortaleza.
Donde hay palabra de Dios hay transformación. Donde hay palabra de Dios hay fortaleza. Donde hay palabra de Dios hay cambio, hay fortaleza. La presencia del Señor se mueve. Donde está su palabra, dérselo fuerte al Hijo de Dios. Donde no hay palabra de Dios, no hay fortaleza, no hay presencia de Dios, porque no hay palabra de Dios. Y en muchos lugares no hay palabra de Dios, hermano. Lo que hay son chistes, dramas, locura. Celebrando, hermanos, el día el día del otro. Celebran los días, los meses, los años, hermanos amados, pero no hay palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios en los cultos, hermanos. Así como aquellos le dijeron a Herodes: voz de Dios y no de hombre. Eso necesitamos, hermanos, hablar, decir voz de Dios y no de hombre. Eso es lo que la iglesia necesita, escuchar la voz de Dios y no de hombre. Aquí hay que quitar el hombre y hay que poner al Rey de Gloria, que nos hable, que nos administre a través de su palabra. Dénselo más fuerte al Hijo de Dios. La palabra tiene poder. Un culto sin palabra de Dios no hay bendición. Porque la palabra nos bendice. ¿Cuánta gente, hermano, llega a una iglesia necesitado de una palabra y lo que oye son locuras? Lo que oye, hermano, son disparates. ¿Cuánta gente llega a una iglesia necesitada de una palabra, pero de la palabra de Dios? Que venga de la Biblia, que venga de lo profundo de la palabra del Señor. Pero lo que están escuchando son locuras, disparates, hermano. Hablando de rifas, hablando de toda locura, hermano, hasta de fulgor en los púlpitos, pero no hay palabra de Dios. Y nosotros debemos de usar la palabra, esta palabra que transforma al hombre, esta palabra que transforma al borracho, esta palabra que transforma a la ramera, esta palabra que transforma las vidas que están derrotadas por el diablo, las levanta en el nombre poderoso de Cristo. Dérselo más fuerte al Hijo de Dios. Eso necesita la iglesia, es la palabra. Verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Las armas de nuestra milicia destruyen, derriban argumentos del diablo. Pensamientos, hermanos, que vienen al cristiano, tiene que derrotarlo a través, hermanos amados, de Cristo, de esa armadura poderosa. Nosotros tenemos luchas espirituales. Todos nosotros tenemos luchas. ¿Y sabe dónde el diablo usa, hermano? Aunque seamos espirituales, aunque ayunemos, vigilemos, aunque los congreguemos, aunque seamos cristianos fieles, ¿sabe dónde Dios los bombardea? La mente. Muchos de los que están aquí son bombardeados por el enemigo. Usted sabe perfectamente. Lo está bombardeando, le está tirando misiles. Hermano, le pone una tentación. Usted no le hace caso a la tentación. Le pone un hombre guapo, bonito a una hermana. ¿Sabe? No, yo amo a mi marido. Le pone una mujer guapa a un hermano. No, yo amo a mi esposa, le soy fiel al Señor. Pero los dardos en la mente. Tenemos lucha. Esos dardos. Hay dardos, hermanos, que usted está tranquilo y de repente viene un dardo de aflicción. ¡Pau! ¿Y a dónde llegó la aflicción? En el cuerpo llegó la mente. Aquí. Ahí es donde el diablo ataque, hermanos, en la mente a todo cristiano. Le preguntaron a un predicador: ¿cuáles son sus batallas más grandes? Las mentales, dijo. El diablo me bombardea la mente. Y muchos de los que están aquí son bombardeados por el diablo. No le da cabida. Hermanos, si no estoy hablando que le diga: no te congregues hoy, no te congregues mañana. No. Son dardos de las tinieblas.
Son opresiones, hermano, que usted no tiene paz en su corazón, que no hay tranquilidad, que usted es un buen cristiano, un buen fiel, hermanos amados, fiel al Señor, pero vienen dardos, hermanos amados, de pensamientos en contra de otra persona, en contra de alguien, aún en contra del Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo? Por eso nuestra mente debe de estar la mente de Cristo, pensar en la palabra, estar fundado en la palabra. Dele ese aplauso al Hijo de Dios. Traiga sus pensamientos a Cristo. Si usted tiene pensamientos sucios, tráigalos a Cristo, trayendo cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. Señor, soy fiel en todo, pero tengo pensamientos sucios, tengo pensamientos que no son agradables, tengo pensamientos que, Señor, no son buenos delante de usted. Los presento delante de usted. Eso necesita la iglesia, presentar todo pensamiento, hermano. Usted se puede vestir santa, se puede cubrir, se puede vestir bien. Hay hermanos que se visten muy bien, se puede vestir de saco, corbata, pero ¿qué es lo que está en esa mente? No permita que Satanás ensucie tu mente. Guarda tu mente para la gloria del Señor. Ama a Jehová con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Levanta tus manos al cielo. No permitas que el diablo ensucie tu mente. Todos los dardos puedes estar destruyendo, pero ese dardo mental donde el enemigo se levanta, hermanos, para ensuciar, para amedrentar, hermanos, para apagar a todo cristiano en la mente. No permitas que haya pensamientos de destrucción sobre tu vida. Piensa en la palabra, piensa en el poder de Dios, piensa quién te amó, piensa quién te respalda. ¿Cuántos alaban a Cristo? Muchos predicadores se enfriaron. ¡Pau! ¿Y qué pasó? ¿Cayó en pecado? No. La mente fue derrotado por la mente. Y llegó los vicios, se endrogó, se emborrachó. ¿Dónde llegó? En la mente llegó. Buenos cristianos fueron bombardeados porque necesitaban el yelmo. Y una arma poderosa es el yelmo. ¿Y qué es el yelmo? Es un casco que usaban los luchadores, los soldados. Los soldados romanos se ponían un yelmo, un casco. Y ese casco servía para que cuando venía una flecha, hermanos, ¡ping!, respingaba. No lo tocaba, no lo mataba, porque tenía el casco, tenía protección en su cabeza. Y la iglesia necesita el casco, necesita el yelmo, la cobertura, para que cuando el diablo envíe dardos malignos, dardos sucios, puedan salir para afuera en el nombre poderoso de Cristo. Trayendo todo pensamiento a Cristo, tráigaselos a Él. Señor, tengo pensamientos donde he sido amedrentado, afligido, turbado. Estoy triste por un pensamiento. Hay gente que está alentado, pero el pensamiento los tiene frustrados, los tiene débiles espirituales. Pero levántese en el nombre de Jesús. Usted tiene la mente de Jesús. Usted tiene la mente de Cristo. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. No te dejes vencer por los pensamientos. Quizás todos los dardos puedes estar venciendo, pero no te dejes vencer por los pensamientos. Dios te ha dado la victoria en la cruz del Calvario. Y sigue adelante. No te detengas, no te enfríes, no te desanimes, porque el Señor te dará la corona de la vida eterna si le somos fieles al Señor. Levanta tus manos al cielo y póngase en pie dándole un aplauso fuerte a su nombre. Vamos en esta hora a orarle al Señor. Los que puedan venir al frente, háganlo. En el nombre de Jesús, pida esa cobertura, pida esa armadura que necesitamos. Yo necesito de las armas espirituales. Usted necesita de esas armas espirituales para vencer todo dardo de las tinieblas. Hermanos, el diablo nos puede apagar espiritualmente por a través de un dardo maligno. Pero en esta hora que el Señor cubra esta cabeza,
Que el Señor ponga un yelmo, una cobertura, una defensa poderosa para reprender toda obra maligna. Padre, he predicado su palabra en esta mañana, Dios mío. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo, suyo es el reino, la gloria, el poder, el imperio, Señor. Dios mío, yo sé que su presencia está aquí para ministrarnos, para bendecirnos, para acorazarnos, Señor. Dios mío, líbranos del mal, líbranos, Señor, de todo dardo de las tinieblas. Señor, su palabra dice: porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza. Venimos, Señor, destruyendo fortalezas del diablo, fortalezas de los demonios que se levantan, Padre, principados en el nombre de Jesús, Padre mío, espíritus malignos que amedrentan, que afligen, que aturban, que ensucian la mente. Pero en esta hora, Señor, queremos implorarle, suplicarle, pedirle que nos ayude, que nos levante, Señor, a proseguir hacia adelante. Señor, que todo espíritu de desánimo, de desaliento salga para afuera en el nombre de Jesús. Toda obra, todo plan del diablo, Señor, todo dardo maligno de las tinieblas, Señor, lo reprendemos por el poder de la palabra. Y nos cubrimos, Señor, bajo la sombra del Omnipotente, bajo el abrigo del Altísimo, bajo el amparo de tus alas, Señor. En esta hora guarda a mis hermanos, guarda mi vida, guarda mi familia, protégenos, líbranos, Padre, de todo dardo de las tinieblas, Señor, donde el enemigo, Señor amado, Padre, usa personas, Padre, para influenciar dardos, Señor, del enemigo. Pero en esta hora nos cubrimos, Señor, bajo la sombra del Omnipotente. Y en el nombre de Jesús, Padre, glorifícate en esta mañana, Señor. Trae restauración, vitamina espiritual, fortaleza espiritual, Señor. Levanta, renueva, respalda, renueva, Padre querido. Se lo pido, se lo imploro en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Suyo es el reino, Señor, la gloria, el poder, el imperio, la potencia, Señor, la majestad, el dominio, Padre mío. En esta mañana, Jesús, mi Rey, mi Salvador, ayúdanos, Padre Santo. Libértanos, Señor, de toda obra maligna, de toda influencia del enemigo, de todo ataque maligno, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, Padre, nos cubrimos bajo sus alas, Señor. Y creemos, Señor, que en sus manos estamos seguros, y más que seguros, por medio de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oramos, Señor, en esta hora.